Hola, bienvenidos al curso de Álgebra Lineal 1 diseñado para los alumnos de la licenciatura en Matemáticas. En esta ocasión nos introduciremos con el estudio de campos. ¿Qué es un campo? Bueno, un campo es una estructura algebraica que está generalizando los ejemplos ya conocidos de los números racionales y los números reales. Esto es, va a ser un conjunto con al menos dos elementos dotados de dos operaciones que llamaremos suma y producto. Estos dos elementos distinguidos uno con respecto a la suma y otro con respecto al producto se llaman neutro aditivo y neutro multiplicativo. Y el conjunto junto con estas operaciones cumple las siguientes propiedades. Dado el conjunto que denotamos con la letra K, con la suma y el neutro aditivo, que es nuestro cero, constituye un grupo abeliano. Y los elementos de K distintos de 0, junto con el producto y el número 1, que será nuestro neutro multiplicativo, también es un grupo abeliano. Y además tendremos una propiedad que relaciona el producto con la suma. Y esta propiedad es nuestra propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Cuando no haya lugar a confusiones, simplemente diremos que el conjunto K es un campo, sin hacer énfasis en que es una quinteta. Es decir, vamos a decir que un conjunto K, junto con sus dos operaciones y al menos dos elementos distintos, será un campo si la operación de suma es cerrada, es decir, dado cualesquiera dos elementos del campo, su suma sigue siendo un elemento del campo. La suma es conmutativa, esto es, x más y es lo mismo que y más x para cualesquiera dos elementos x y y en el campo. La suma es asociativa, significa que puedo sumar primero x con y finalmente z, o bien sumar primero y con z y agregarle a este resultado el valor x. El neutro aditivo deja invariante a cualesquier otro elemento del campo K. Y además cualquier elemento del campo K tiene lo que llamamos un inverso aditivo, es decir, hay otro elemento que al sumárselo x nos da el neutro aditivo, que es el elemento 0. Si ahora consideramos los elementos del campo K distintos de 0, pues sucede que el producto de dos elementos distintos de 0 es un elemento del campo distinto de 0. El producto es conmutativo, es decir, x por y nos da lo mismo que y por x. El producto resulta ser asociativo. El 1 es neutro multiplicativo en el sentido que al multiplicar cualquier elemento del campo distinto de 0 por 1 nos da x. Y estoy haciendo énfasis en que es distinto de 0 porque es la condición que pedimos en esta parte. Sin embargo, como veremos posteriormente, esta propiedad se extiende al caso en que x tome el valor 0. Y además, todo elemento del campo distinto de 0 tiene un inverso multiplicativo, es decir, podemos encontrar un elemento distinto de 0 en nuestro campo cuyo producto con x sea 1. Cabe notar que la existencia tanto del neutro aditivo como del neutro multiplicativo cumple la condición de unicidad, es decir, estos elementos existen y son únicos. Sin embargo, no se enuncia como parte de los axiomas, ya que se puede demostrar a partir de los axiomas que tenemos. De igual manera, tanto el inverso aditivo como el inverso multiplicativo de un elemento fijo dado también son únicos. Y finalmente tenemos la propiedad número 11, que es la que liga la suma y el producto. Es nuestra propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. ¿Correcto? Muy bien. Veamos algunos ejemplos. Del curso de estructuras numéricas, pues sabemos que cuando consideramos un número fijo P, podemos decir
que A es congruente con B módulo P si P divide a B menos A. Cuando P es un número primo, nosotros aprendimos que el conjunto de las clases de equivalencia módulo P tiene una estructura de campo donde la suma de dos clases se define como la clase de la suma y el producto de dos clases se define como la clase del producto. Estas operaciones estaban bien definidas y cumplen los 11 axiomas que hemos enunciado anteriormente. Así pues, el conjunto de las clases residuales módulo P, que denotamos 0, 1, P-1, constituyen un campo. Desde luego, nuestros viejos conocidos, los números racionales con las operaciones usuales de suma y producto y los números reales con las operaciones usuales de suma y producto son un campo. Un nuevo ejemplo. Consideremos el polinomio x cuadrada más x más 1. Para abreviar vamos a llamarlo p de x. Este polinomio, si lo consideramos con coeficientes en el campo finito con dos elementos, es decir, el campo de clases residuales módulo 2, que solo tiene a los elementos 0 y 1, es un polinomio irreducible. ¿Qué significa esto? Que no se puede factorizar como producto de factores lineales en f2 de x. O, dicho de otra forma, este polinomio no se anula en 0 y tampoco se anula en 1. Y es muy fácil de ver. Si ponemos 0 al cuadrado más 0 más 1, en f2 esto nos da 1. Y si ponemos 1 al cuadrado más 1 nos da 1 más 1 más 1, que 0 más 1 también nos da 1. Entonces, este polinomio resulta ser irreducible. Así pues, podemos definir una clase de equivalencia y decir dos polinomios en una indeterminada con coeficientes en f2 estarán relacionados si su diferencia es un múltiplo polinomial de x cuadrada más x más 1, que dijimos que lo vamos a llamar p de x. Entonces, ¿cuántas clases de equivalencia tenemos en el anillo de polinomios con coeficientes en f2 en la variable x? Bueno, evidentemente tenemos todos los que son múltiplos de p de x y lo que vamos a denotar como la clase del 0. ¿Por qué? Porque al aplicar el algoritmo de la división nos queda residuo 0. Por otra parte, tenemos la clase del 1, que consta de todos los polinomios que al dividirlos por p de x nos queda residuo 1. Asimismo, tenemos todos los polinomios que al dividirlos por p de x nos da residuo x, y tenemos todos los polinomios que a dividirlos por p de x nos da x más 1. Todo esto acuérdense que es con coeficientes 0 o 1, así que ya no tenemos más opciones. Bueno, un ejercicio para ustedes es, ya sabemos que este conjunto tiene 4 elementos y usando el hecho de que p de x es x cuadrada más x más 1, pues podemos definir la suma de estos elementos 1, 0, 1, alfa y alfa más 1, y ver que la suma vuelve a ser uno de estos elementos y que el producto vuelve a ser uno de estos elementos, y podemos determinar qué elemento es usando simplemente esta relación. Alfa cuadrada más alfa más 1 es igual a 0. Y no olviden que en f2 el inverso aditivo de 1 es 1. Eso les dará una pista de lo que tienen que hacer. Algo que cabe notar es que este conjunto f subíndice 2 al cuadrado no coincide con las clases residuales módulo 4. Las clases residuales módulo 4, como aprendimos nosotros en nuestro curso de estructuras numéricas, no tiene estructura de campo. Y bueno, para esto recuerden que el 2 es un elemento de este anillo de clases residuales módulo
4 y tiene la propiedad que 2 más 2 nos da 0 y también 2 por 2 les da 0. Les pregunto, con esta observación, ustedes me podrán demostrar que Z4 no es un campo, es decir, que falla alguna de las 11 propiedades que vimos anteriormente. Les queda de tarea investigarlo. Chispas, ya tienen 2 tareas. Construir la tabla de suma y producto para f subíndice 2 al cuadrado y ver que Z4 no tiene estructura de campo. Bueno, veamos otro ejemplo. Si consideramos f subíndice 3 al cuadrado como el conjunto de las matrices de orden 2, de manera que los elementos en la diagonal coincidan y los elementos en la antidiagonal uno sea el inverso aditivo del otro, donde A11 y A12 son elementos de las clases residuales módulo 3, que es el campo que denotamos F3, donde la suma se define componente a componente, es decir, A11 con B11, al sumarlos nos da A11 más B11, A12 más B12 sería nuestra siguiente componente y así sucesivamente. Estamos sumando el lugar IJ de la matriz A con el lugar IJ de la matriz B. Y para multiplicar, pues hacemos una especie de producto punto, renglón con columna. Es decir, en el lugar IJ, para I y J desde 1 hasta 2, que va a ir, por ejemplo, si yo quiero saber qué va en el renglón 1, columna 1, hacemos el producto punto de este renglón con esta columna. Y nos queda A11, B11, menos A12, B12, y el menos es porque tengo aquí este signo. Ok, si quiero saber qué hay en el renglón 1, columna 2, que es este lugar aquí, pues tomamos el renglón 1 de aquí y hacemos el producto punto con esta columna de aquí y nos da A11, B12 más A12, B11. Este elemento que describimos aquí, menos A12, B11 más A11 menos B12 es multiplicar el segundo renglón por la primera columna y va a ocupar el resultado, el segundo renglón y la primera columna. Y finalmente para el segundo renglón, segunda columna, pues estamos haciendo el producto punto de este segundo renglón con esta segunda columna, nada más que uno de estos vectores lo tomamos horizontal y el otro lo tomamos vertical y nos da estos resultados. Noten que como F3 es un campo y estos elementos viven en el campo, la suma es conmutativa, así los dos elementos de la diagonal son iguales. Y de nuevo, como esto es un elemento del campo, este tiene un inverso aditivo y sucede que este elemento de aquí es el inverso aditivo de este de acá por donde estamos pasando la manita. Si nos fijamos, pues desde luego que el 0 es un elemento de F3, así podemos dar la matriz donde todas sus entradas son 0 y podemos dar la matriz donde los elementos de la diagonal son 1, y claro que vive aquí porque estos dos coinciden, y el 0 es el inverso aditivo de 0, así que tanto esta matriz que llamamos 0 como esta matriz que vamos a llamar 1 son elementos de f subíndice 3 al cuadrado. Lo que afirmamos es que f subíndice 3 al cuadrado con esta operación de suma, esta operación de producto, este elemento que proponemos que sea el neutro aditivo y este que proponemos que sea el neutro multiplicativo es un campo con 9 elementos y no es el anillo Z9. Otra tarea más que tienen que hacer, describir explícitamente los 9 elementos de este conjunto y dar la tabla de suma y de producto para verificar
que este conjunto con esta suma y este producto constituye un campo con 9 elementos. Y así como f subíndice 2 al cuadrado no coincidía con Z4, este f subíndice 3 al cuadrado, campo finito con 9 elementos, no coincide con el anillo de las clases residuales módulo 9. Una vez que hemos visto algunos ejemplos y un montón de tareas, pues pasaremos a demostrar algunas propiedades generales de los campos. Primera propiedad que la mencionamos cuando dimos la definición. El neutro aditivo existe y además es único. Dijimos que cuando hicimos la definición no dijimos existe un único elemento con esta propiedad, dijimos la unicidad se puede demostrar a partir de los axiomas. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, como consecuencia de la definición de campo, propiedad número 4, en el campo hay un elemento que es nuestro neutro aditivo, es decir, deja invariante a cada elemento X del campo. Si este no fuera único, podría encontrar yo otro elemento que vamos a llamar 0' con la misma propiedad, deja invariante a cualesquiera elemento del campo, que queremos ver que 0 y 0' no les queda otro remedio que ser el mismo si ambos satisfacen esta propiedad. Bueno, veamos qué pasa con 0'. Sabemos que 0' es lo mismo que 0' más 0. Si aquí en lugar de X escribimos 0', ¿de acuerdo? Simplemente porque el 0 es un neutro aditivo, pero sabemos que 0' más 0 es 0 más 0' porque la suma en K es conmutativa. Ah, ya se dieron cuenta. Si ahora en esta parte de la hipótesis sustituimos X por este elemento 0, pues sabemos que 0 más 0' es 0. Más cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, de donde 0 y 0' coinciden, es decir, el neutro aditivo es único. También dijimos que íbamos a tener unicidad en nuestro neutro multiplicativo. Así, nuestro teorema es: existe un único elemento, 1, en el campo distinto de 0, tal que X por 1 nos da X para cada elemento de nuestro campo. En principio el producto lo tenemos definido para elementos del campo distinto de 0, pero vamos a ver posteriormente que también es incluyendo el 0. Entonces aquí nada más me faltó poner X en K distinto de 0. La demostración es análoga a la anterior. ¿Y qué quiero decir con análoga? Lo voy a platicar, pero a ustedes les queda de tarea escribirlo. Vamos a intercambiar 0 con 1, suma con producto y 0' con 1'. Y cada vez que diga aditivo vamos a decir multiplicativo y cada vez que digamos suma vamos a sustituir este término por producto. Como consecuencia de la definición de campo, propiedad número 4 del producto, existe un elemento 1 en el campo distinto de 0, tal que X por 1 es X para cada elemento en el campo distinto de 0. Si el elemento neutro multiplicativo no fuese único, existiría otro elemento neutro multiplicativo 1' en mi campo, menos el 0, tal que X por 1' nos daría X para cualesquier X en el campo distinto de 0. En particular, el 1' sería igual a 1' por 1, pues el 1 es neutro multiplicativo, pero 1' por 1 es lo mismo que 1 por 1', puesto que el producto es conmutativo,
Pero 1 por 1', de acuerdo con esta propiedad, nos da 1, ya que el 1' también es neutro multiplicativo. Luego entonces 1 y 1' coinciden, es decir, el neutro multiplicativo es único. Y eso es lo que queremos decir cuando decimos la demostración es totalmente análoga y se deja como un ejercicio al lector hacerlo. Es intercambiar los términos y los elementos convenientemente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dijimos que también el inverso aditivo y el inverso multiplicativo es único. Vamos a seguir la misma idea. ¿Qué pasa si el elemento X en K tuviera, además de Y, otro inverso aditivo Y'? Bueno, sabemos que por ser 0, neutro aditivo, Y y Y más 0 nos dan exactamente lo mismo. Y lo que vamos a hacer es escribir este 0 como X más Y'. Una vez eso hecho, lo que hacemos es asociar de manera distinta los elementos. Lo podemos hacer fácilmente, ya que al vivir en un campo se tiene la propiedad asociativa de la suma. Pero aquí X más Y y Y más X me da exactamente lo mismo. Entonces, si en una igualdad intercambiamos un término por uno equivalente, la igualdad se conserva. Entonces, aquí estamos conservando esta igualdad, pero por hipótesis X más Y estamos diciendo que vale 0, ya que Y es un inverso aditivo de X. ¡Ay, qué bueno! Porque esto nos estaría dando 0 más Y', pero al ser 0, el neutro aditivo, 0 más Y' da Y'. ¿Ok? De donde Y y Y' deben coincidir. Entonces, cualquier elemento que tenga esta propiedad resultará ser único. El inverso aditivo es único. Bueno, de nuevo, si tomamos un elemento en el campo distinto de 0, lo que estamos afirmando también es que hay uno único inverso multiplicativo. Es decir, existe un único Y en K distinto de 0, tal que X por Y es 1. Seguimos la misma idea de hace rato. Intercambiamos la palabra aditivo por multiplicativo, suma por producto, 0 por 1, 0' por 1', Y y Y' los intercambiamos por X a la menos 1, bueno, por el inverso multiplicativo de X y el inverso por dos inversos multiplicativos de X. ¿Ok? Y pues pueden copiar exactamente la definición haciendo los cambios convenientes. Y este es nuestro siguiente teorema, que se les queda a ustedes de tarea escribirlo. Bueno, ya que el inverso aditivo es único y el inverso multiplicativo también es único, pues los podemos asociar un símbolo. Al inverso aditivo de X lo vamos a denotar por menos X, y para no escribir tanta cosa, porque no somos taquígrafos, en lugar de escribir Y más paréntesis el inverso aditivo de X, simplemente escribiremos Y menos X. Entonces Y menos X no es una nueva operación. La resta no cumple ser una operación. Y menos X es simplemente una abreviatura que significa Y más el inverso aditivo del X. Así, al inverso multiplicativo de un elemento X distinto de 0, lo denotaremos X a la menos 1. Y el producto del elemento X con el inverso multiplicativo de Y, lo notaremos XY a la menos 1, y al producto de Y con el inverso multiplicativo de X, Y por X a la menos 1. Y cabe notar que el inverso multiplicativo del inverso multiplicativo de un elemento X vuelve a coincidir con X.
Otro buen ejercicio. Nuestra siguiente propiedad, que es muy importante, se conoce como la ley de cancelación de la suma. Y de manera análoga tenemos nuestra ley de cancelación del producto. Para ver la ley de cancelación de la suma, tomemos tres elementos x, y z y supongamos que x más z coincide con y más z. Y aquí ya nos pusieron una pista. Como z es un elemento del campo, de acuerdo con los teoremas anteriores, z tiene un único inverso aditivo que denotamos como menos z. Y entonces, ¿qué hacemos? A ambos lados de esta igualdad sumamos el término menos z. ¿Y qué va a pasar? Bueno, si usamos ahora la propiedad asociativa de la suma, el resultado va a ser x más paréntesis z menos z, cierro paréntesis, igual a y más paréntesis z menos z. Pero al ser z inverso aditivo, al ser menos z inverso aditivo de z, sabemos que z menos z nos da 0. De donde x más 0 coincide con y más 0. Pero al ser 0 el neutro aditivo en el campo, tenemos que x y y coinciden. De igual manera se puede demostrar que si z es un elemento distinto de 0 y x por z coincide con y por z, entonces x y y coinciden. Y aquí hay que recalcar que el elemento z estamos pidiendo que sea distinto de 0. ¿Ok? Ya que, por ejemplo, en los números reales, sabemos que 1 por 0 y 0 por 0 ambos nos dan 0, pero desde luego que no podemos cancelar el 0, ya que si lo hiciéramos nos diría que 1 y 0 coinciden, lo cual es absurdo, porque entonces los reales solamente tendrían un elemento, ya que 0 y 1 coinciden, todos los demás números coincidirían. Así que eso es absurdo. ¿Ok? Bueno, entonces escribimos la demostración de la ley de cancelación de la suma que acabamos de describir hace un momento. Y de nuevo, si queremos hacer la del producto, pues en lugar de escribir x más z, pues ponemos x por z. Y aquí en lugar de escribir que esto le restamos z, diríamos, bueno, pues lo multiplicas por z elevado a la menos 1. Y aquí escribes y por z entre paréntesis y lo multiplicamos por z a la menos 1, que es el recíproco de z. Entonces esto nos daría, asociando x que multiplica al producto de z con su recíproco, es igual a y que multiplica al producto de z con su recíproco. Pero el producto de z con su recíproco nos da 1. Entonces esto nos quedaría x por 1 igual a y por 1. Pero al ser 1 neutro multiplicativo, x por 1 es x, y por 1 es y tendríamos que x y y coinciden. De nuevo, esa no la escribo, ya se las platiqué, y a ustedes les queda como ejercicio escribir esto que he platicado. Como una consecuencia de la ley de la cancelación, podemos extender el producto de los elementos del campo a multiplicar con 0. Y en particular, pues también podemos definir qué significa 0 por 0. Y digo que estamos extendiendo la operación producto porque el producto simplemente lo habíamos definido para elementos distintos de 0. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a usar nuevamente que el 0 es un neutro aditivo. Como el 0 es neutro aditivo, pues 0 nos da 0 más 0. Tomemos un elemento arbitrario x en nuestro campo y multipliquemos x por 0. Entonces, x que multiplica 0 nos da x que multiplica la suma de 0 con 0, porque si ambos lados de una igualdad multiplicamos por cantidades iguales, la igualdad se sigue preservando. Pero como consecuencia,
de la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Esto nos queda x por 0 más x por 0. Y como ustedes ya bien se dieron cuenta, aplican la ley de la cancelación y asumen que x por 0 es 0 más x por 0, para que aparezca algo y no me dejen nada hueco. Les queda que 0 más x por 0 es x por 0 más x por 0. Aplican su ley de cancelación y queda que 0 es lo mismo que x por 0, sin importar quién es el elemento x. Así ya tenemos definido producto entre elementos de K, no solamente para los distintos de 0. Lo que sí tenemos es que los únicos que tienen inverso multiplicativo son los distintos de 0. En otras palabras, como consecuencia de esto, vamos a demostrar después del siguiente teorema que el 0 no tiene inverso multiplicativo. ¿Verdad? Pero antes de eso, una propiedad. Ya dijimos que menos paréntesis XY denota al inverso aditivo del producto de X con Y. Entonces lo que estamos afirmando es que el inverso aditivo de X por Y es lo mismo que X que multiplica el inverso aditivo de Y, o que el inverso aditivo de X multiplicando a Y. Y como consecuencia de esta propiedad, tenemos que el inverso aditivo de X por el inverso aditivo de Y es X por Y. Ok, bueno. Como el inverso aditivo es único, demostrar que el inverso aditivo de X que multiplica Y es el inverso aditivo de X por Y, nos basta mostrar que si a este elemento le sumamos XY, vamos a dar a 0. Entonces, efectuemos esta suma. A XY, sumémosle el inverso aditivo de X por Y. Por la propiedad distributiva podemos asociar en esta forma. Pero X más su inverso aditivo nos da 0. Así este lado nos queda 0 por Y. Oye, pero ya demostramos en el teorema anterior que 0 por Y es 0. Pero como el inverso aditivo es único, esto me está diciendo que este elemento es el inverso aditivo de XY. De manera similar, podemos trabajar con este otro elemento, pero ahora distribuimos con respecto a la X del lado izquierdo. Por lo tanto, estos tres ecuaciones son iguales por pares, ¿sí? Entonces, este es igual a este es igual a este, y este otro coincide con este. ¿Cómo harían la siguiente parte? Bueno, ¿qué tendrían que hacer? A este elemento de aquí le tendrían que sumar este elemento de acá en cualquiera de estas dos expresiones. Y si hacen eso y usan la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, van a obtener nuevamente un 0. Así que la propiedad 2 es consecuencia de la 1 y les queda una vez más de tarea. Llevamos muchísima tarea ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ya les dije, el 0 es el único elemento que no tiene inverso multiplicativo, ya que si lo tuviera tendríamos un elemento en el campo que multiplicado por 0 es 1, pero ya dijimos que todo elemento del campo multiplicado por 0 es 0. Si esto fuera posible, como cosas iguales o una tercera son iguales entre sí, 0 y 1 coincidirían. Pero por hipótesis nuestro campo tiene dos elementos distintos que hemos llamado 0 y 1, nuestro neutro aditivo y nuestro neutro multiplicativo. Entonces hemos llegado simple y sencillamente a una contradicción. En los ejemplos vimos que teníamos campos con un número finito de elementos y campos con infinidad de elementos. Bueno, una propiedad asociada a estos objetos lo denominamos la característica. Sabemos que todo campo contiene al menos al 1 y al 0.
Sucede que si en un campo, después de sumar un número finito de veces el 1, obtenemos el 0, al mínimo entero positivo P que cumple esta propiedad lo llamamos la característica del campo. Así, el campo F2 tiene característica 2, puesto que 1 más 1 es 0. Por otra parte, el campo F3, que consta de los elementos 0, 1 y 2, tiene característica 3 porque 1 más 1 más 1 es lo mismo que 2 más 1 y 2 más 1 es 3, que en F3 coincide con 0. Sin embargo, en los racionales y en los reales, no importa cuántas veces sumen al 1 consigo mismo, jamás les va a dar 0. En este caso decimos que nuestro campo tiene característica 0. Entonces, como mencioné anteriormente, podemos ver no solo que F2 tiene característica 2 y F3 tiene característica 3, sino que el campo de clases residuales módulo P tiene característica P, los racionales tienen característica 0, los reales tienen característica 0. Y entonces, pregunta, ya que hicieron ustedes la tabla de f subíndice 2 al cuadrado y de f subíndice 3 al cuadrado, ¿cuáles son sus características? Otro ejercicio de tarea. Si hicieron las tablas, es increíblemente sencillo contestar esta pregunta.